Esta mañana vamos a tener un mensaje eh, que igual emana de la palabra de nuestro Dios. Cuando era adolescente, tenía más o menos unos 14, 14 años, 13, 14 años, me tocó ser testigo de un reavivamiento en la iglesia donde yo asistía. Resulta, hermanos, que en esa iglesia eh, empezó un fervor por dar estudios bíblicos. Salía la gente, salíamos a dar estudios bíblicos, jóvenes, adultos, ancianos. Miren, más de 200 estudios bíblicos por semana se reportaban en la tabla comparativa los sábados. Yo recuerdo que veía la tabla comparativa y se veían ahí las cantidades. Y como resultado del trabajo misionero, fíjense bien, hermanos, hubieron muchos bautizados, muchos. Estamos hablando de que más de casi 40 bautizados en un año eclesiástico. Increíble. Esta iglesia pequeña llegó a ser la campeona en ganancia de almas de toda la asociación. Bueno, y los que venían seguían dando estudios bíblicos. La iglesia se tuvo que, se le construyó un espacio más amplio porque la gente ya no cabía en la iglesia. Y fíjense, los hermanos tenían tanto fervor que dijeron, es muy poco que nos reunamos para los cultos domingo, miércoles y viernes. Es muy poco. ¿Por qué no nos reunimos todos los días? Y llevaron el punto a la junta directiva y se aprobó. Y miren, hermanos, todos los días se hacía culto. Y todos los días estaba lleno el templo. Y el fervor se sentía, la presencia del Espíritu Santo se sentía en cada mensaje, en cada testimonio, en cada conversión. Era glorioso. Llegaban pastores de diferentes lugares, llegaba el presidente de la asociación y se admiraba. ¿Cómo es que hay tanta gente en esta iglesia? ¿Cómo es que hay tantos jóvenes? Habían en una iglesia pequeña, habían más de 40 jóvenes. Y entonces aquí viene el contraataque. ¿Cómo destruir a una iglesia fervorosa? ¿Cómo quitarle el entusiasmo? ¿Cómo disminuir la presencia del Espíritu Santo a una iglesia? A alguien se le ocurrió que los jóvenes debían tener actividades propias para la juventud. Y la idea era que los jóvenes debían participar de juegos sociales. Se preparó un espacio, el terreno de la iglesia tenía patio y allí se empezaron a hacer juegos sociales. Después se puso una cancha de voleibol para que los jóvenes tuvieran actividades recreativas. Y en lugar de predicar, que era lo que mantenía el fervor de la iglesia, en lugar de salir a dar estudios bíblicos, ya no iban al trabajo misionero y los jóvenes se quedaban jugando voleibol. Nos quedábamos porque yo también participaba de los juegos. Como ya no había estudio de la Biblia, ya no había predicación del Evangelio y los jóvenes estaban entretenidos en los juegos, vino la primera sorpresa. Un muchacho recién bautizado enamoró a la hija del primer anciano. Hubo por allí una falta, la chica salió embarazada y fue un golpe muy difícil para nuestro líder.
debilitando al primer anciano, se debilita también la obra misionera. Como fue un golpe muy difícil y los jóvenes se sorprendieron, continuó los juegos, y ese deseo de predicar disminuyó tanto que al final la cantidad de gente que llegaba a la iglesia, perdón, hermanos, disminuyó tanto que ya no se hacían culto a cada día. Ya no se tenía la misma concurrencia, y al final esa iglesia, ese templo hoy ya no existe. Es increíble, es increíble. Ahora, lo que hace que una iglesia esté fervorosa, esté reavivada, es el trabajo misionero. La lectura de la Biblia, el trabajo misionero, el compartir la palabra de Dios doquiera esté. Debe haber una intención personal en compartir la palabra del Señor. Cada uno se debe preguntar, ¿qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo hoy? ¿A quién le voy a compartir algo de la santa palabra? Ayer les comentaba que íbamos a leer acerca de por qué algunas personas, habiendo recibido el Espíritu Santo, se van a perder. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 25. Y vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Si alguien es tan amable en ayudarme a leerlo, Mateo 25 del 1 al 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, hermano. Dice la hermana White que de todas las expresiones difíciles que el ser humano puede escuchar es esta, donde el Señor te diga: no os conozco, no te conozco. Bien, esta parábola nos da dos grupos, pero ese grupo, esos dos grupos, en realidad es de un mismo grupo. Es decir, de un mismo grupo de creyentes hay personas que están preparadas y otras que no están preparadas. Es como si habláramos de una sola iglesia, como si habláramos de nuestra familia, como si habláramos de nuestra congregación.
Puede ser que de nuestra misma familia no todos se salven, o de nuestra iglesia no todos se salven. Y en esta parábola menciona, ¿verdad? Que unos eran prudentes y otras eran insensatas. Las prudentes tomaron aceite de reserva y las otras no. Solo tenían el poco aceite con el que se presentaron, que no iba a aguantar hasta que llegara el esposo. ¿Cómo entonces, si la lámpara representa la palabra de Dios, todos tenemos acceso a la Biblia? ¿Y cómo es que teniendo todos acceso a la Biblia, puede ser que algunos se pierdan? Porque aquí la diferencia es que no todos estudian la Biblia con el mismo interés. No todos se levantan a hacer sus devocionales. Y en esto estriba la diferencia entre un cristiano y otro, en la vida devocional que lleva. ¿Por qué entonces todos habiendo recibido el Espíritu Santo, que representa el aceite, no pueden llegar hasta el final, hasta la venida de Cristo? Resulta que si el aceite representa al Espíritu Santo, y por qué no tienen suficiente del Espíritu Santo hasta que la aparición del esposo, ¿por qué entonces, habiendo recibido el Espíritu, se pierden? Dice la palabra que cuando nosotros somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Y entonces qué pasó? La respuesta yo la encuentro en la siguiente parábola, que está también en Mateo 25. La siguiente parábola nos habla de los dones de un hombre que reparte talentos a sus empleados, a unos 5, a otros 2 y a otro 1, como él quiso, repartió. El que recibió 5 se puso a trabajar y ganó otros 5. El que tenía 2 se puso a trabajar y ganó otros 2. El que recibió 1 no quiso trabajar y lo enterró. Se quedó solo con lo que tenía. Fíjense cómo hay un paralelismo con la parábola de las 10 vírgenes. Recibió su parte y se puso a trabajar y duplicó. Es como si recibió el aceite, se puso a trabajar y ganó más aceite. Por eso brillaba más su lámpara y soportó hasta que llegara el esposo. Entonces, hermanos, si en nuestra vida espiritual no estamos leyendo la palabra de Dios y no estamos compartiendo, no estamos poniendo nuestros dones al servicio del Señor y solo estamos teniendo un evangelio para nosotros mismos y no con la intención de salvar a otros, hermanos, nosotros mismos, al enterrar nuestros talentos, estamos apagando ese fuego, estamos apagando la llama, estamos cerrando nuestra vida, la puerta al Espíritu Santo. ¡Qué terrible! ¿Cuál será la consecuencia? La perdición. Ahora, posiblemente nos preguntemos, ¿pero qué voy a hacer? Si el Señor me ha dado dones, me ha dado talentos, me ha dado su Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? Esa respuesta también está en el capítulo 25 de Mateo, en la última parábola. La parábola cuando se reúnan delante del juez todas las naciones y se hagan otra vez 2 grupos, los de la derecha, los de la izquierda. Y entonces les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. El Señor nos está diciendo ahí, ¿qué vamos a hacer con nuestros talentos? Servir. Servir a la gente. Usando el método de Cristo. Ayudando al enfermo, al necesitado. Sirviendo al que tiene hambre, al extranjero. Ahorita aquí en Tapachula nos ha tocado una oleada muy fuerte de extranjeros que por sus necesidades económicas van de paso. Y nos ha tocado ayudar a algunas personas que en su paso por México vienen muy, muy mal en muchos aspectos. Y como iglesia nos ha tocado, tenemos un testimonio de a un hermano, a una persona a una familia que ayudamos por ahí. Así que, hermanos, teniendo la presencia del Espíritu Santo, poniéndonos a la disposición, dejándonos que Él nos use, sirviendo y predicando, hacemos crecer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. El material que nos está tocando compartir, nos dice que debemos despertar el interés de una vida llena del Espíritu Santo. Es decir, en nuestra iglesia debemos procurar lo siguiente: predicar sermones acerca del Espíritu Santo, dar estudios bíblicos que hablen de la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Debemos publicar artículos y dar testimonios, relatar testimonios de cómo el Espíritu Santo está usando a las personas de diferentes maneras. Debemos de animarnos unos a otros para pedir la presencia del Espíritu, hacer parejas de oración para solicitar a Dios la presencia de su Santo Espíritu. Y actividades como estas de reavivamiento, de madrugadas, las 40 madrugadas, igual son de muchos buenos resultados cuando se siguen de esta manera. Debemos también, hermanos, hacer grupos, dice aquí, grupos pequeños de oración para que la iglesia esté involucrada en el trabajo misionero. Estemos involucrados en servir, en compartir, en dar a otros el mensaje. De esa manera estamos creciendo, mire, leyendo la Biblia, el espíritu de profecía, leyendo los devocionales, escuchando música espiritual, nos estamos nutriendo, fortaleciendo en nuestro interior, nos estamos llenando de Dios. Pero cuando salimos a compartir la palabra, cuando damos a conocer el mensaje, entonces el Espíritu Santo nos usa, como leímos ayer, porque el Espíritu Santo tomará de lo mío, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado con nuestras manos del Evangelio. Esta experiencia el Espíritu Santo la toma y nos usa para que otros también conozcan a Jesús. Así que, mis hermanos, Dios quiera que el Espíritu Santo descienda con poder sobre su iglesia, sobre las familias, sobre cada uno de ustedes, de nosotros. Y que podamos predicar la palabra, que podamos salir, que podamos dar estudios bíblicos, organizarnos de las maneras que cada región, cada lugar donde ustedes viven, se los permita. Hace días platicé con un pastor, el pastor vive en Cuba,
por videoconferencia, platicamos con él. Y ahí las carencias son muy grandes. Pero me dijo algo muy bonito el pastor. Me dijo, aquí en Cuba Dios nos plantó y el árbol donde es plantado ahí debe florecer. Qué hermoso. Ahí donde tú estás, hermano, hermana, donde Dios te plantó, en la iglesia donde Dios te colocó, en el trabajo donde tú estás por la gracia de Dios, en el vecindario donde Dios te permite vivir, allí eres un árbol, florece, crece, fructifica para gloria del Señor. Sé una sal allí en ese lugar. Dale sabor a la gente. Sé una luz, no una luz debajo de un almud o en un cajón. Sé una luz en lo alto, que brille, que vean a Cristo en tu vida, que vean a Cristo en tu testimonio, en tus palabras, en tu forma de andar, en tu forma de vestir, aún en tu estilo de vida. Aquí en el vecindario donde vivimos, una familia se acercó y le preguntó a mi esposa, ¿por qué ustedes no toman coca? Mi esposa se admiró. ¿Por qué la pregunta? Es que nunca hemos visto que pasen con una botella de Coca-Cola a su casa. Hasta en esos detalles, hermanos, hasta en esos detalles tan sencillos que pareciera que no tienen significado, hasta eso da testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Que Dios nos bendiga, tengan ustedes un feliz sábado, sigamos orando por la presencia del Espíritu Santo, sigamos pidiendo para que Dios nos use y nosotros de manera voluntaria siempre tengamos la intención primero de nutrir nuestra vida y después de salir y predicar y darle a otros las buenas nuevas de la salvación que es en Cristo Jesús. Feliz sábado a todos, hermanos.